más bien la actualización del dato de crecimiento económico de Japón correspondiente al segundo trimestre de este año. Para Colombia tenemos expectativa el día de hoy de publicaciones de cifra de producción industrial y de ventas minoristas con expectativa favorable, luego de la sorpresa negativa del último mes en que hubo contracción y no esperábamos un dato en este sentido, sino algo de crecimiento, aunque muy débil. Por otro lado, en producción industrial, el mercado sigue apostándole a contracción de este sector. Nosotros creemos que va a estar estancado. De todas maneras, sea cual sea la cifra, ya sea lo que espera el mercado, lo que esperamos en GSC, el dictamen sigue siendo muy negativo para el sector industrial. Con relación a Estados Unidos, hoy no hay agenda de publicación de datos relevantes y al cierre pues ya de jornada tendríamos, como manifestábamos, algunas cifras de industria, en este caso en Japón. Entrando en materia entonces, en las últimas horas se han dado a conocer cifras del primer trimestre o del primer mes del tercer trimestre del año en China, donde lo que es producción industrial, ventas minoristas, temas de inversión, crecieron menos de lo esperado. Esto, pues recuerden que desde la semana pasada estamos viendo algunos síntomas de desaceleración en esta economía. En Japón, crecimiento de segundo trimestre del año superó significativamente las expectativas de mercado. Ese crecimiento fue del 4% en términos anualizados. El mercado tenía una expectativa del 2.5%. Estas sorpresas son inusuales. Gasto, el consumo e inversión fue lo que apalancó o impulsó la demanda interna en Japón y de pronto puede poner nuevamente dudas acerca de si este Banco Central mantendría la política monetaria inalterada. Con relación a Europa, empezamos a ver algo como de acercamiento entre las dos facciones al interior de la administración de Theresa May. Recuerden, algunos ministros como el de Finanzas defendiendo un soft Brexit y otros como el de Comercio buscando un hard Brexit. Pues ambos ministros, tanto el de Finanzas como el de Comercio, dieron una declaración en la que anunciaban que, si bien es cierto, van a buscar un periodo de transición para ir saliendo pues de la Unión Europea, este periodo de transición no iba a ser ilimitado y obviamente iba a tener algunos condicionamientos. Algunos consideran que el ministro de Finanzas iba a buscar una salida muy tenue que ponía en riesgo la unidad de el gabinete de Theresa May, teniendo en cuenta que las razones para votar la salida de la Unión Europea era tener mayor autonomía en temas de inmigración y en temas comerciales. Entonces es interesante ver aquí estos anuncios, hay que esperar cómo continúa evolucionando este tema, teniendo en cuenta que es álgido para las relaciones de mediano y de largo plazo. Con relación a los Estados Unidos, algo de largo plazo tiene que ver con las expectativas de crecimiento para los próximos 2 años. Si se llegara a confirmar que la economía estadounidense continúa creciendo, esto significaría o supondría la fase de evolución positiva más larga de los últimos 150 años. Recuerden que desde que estalló la crisis año 2007-2009 o periodo 2007-2009, de ahí en adelante la economía de Estados Unidos ha venido creciendo de manera constante, aunque lo ha hecho a un ritmo un poco más moderado frente a otras fases expansivas. Eso supondría entonces que el mercado ha venido reconociendo que tenemos un inusualmente prolongado periodo de crecimiento económico, pero también con un ritmo de crecimiento inusualmente más bajo de lo acostumbrado. Y aprovechando esto, el presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, dijo que la tasa de referencia neutral tal vez sea más baja de lo que dicen los miembros de la Fed, no del 3%, sino del 2%. Ya el 3% estaba por debajo de la norma histórica, que era 4,5% o 5%, es decir, que este presidente de la Reserva Federal está buscando incrementos de tasa menos fuertes de lo que están buscando el consenso de la Reserva Federal. Adicionalmente manifestó que necesita mayor evidencia de que la inflación efectivamente se va a alcanzar al 2% para apoyar nuevos incrementos de tasas de interés y por eso recomendó paciencia a los diferentes miembros de la Reserva Federal. Esto es interesante y puede estar generando algo de valorizaciones adicionales en el mercado de renta fija. También habló el presidente de la Reserva de Minneapolis, pero este sí, ya el mercado lo ha identificado como un marcado defensor de la tasa de interés inalterada. Neel Kashkari se ha opuesto en las últimas 2 ocasiones a incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal y obviamente dijo que él necesitaba convencerse de que la
inflación estaba aumentando. Básicamente sus declaraciones dejaron entrever algo de revanchismo, diciéndole a los otros miembros de la Fed que él no estaba convencido que que la inflación esté incrementando, que era mejor esperar a hacer una pausa en este ciclo alcista. Esto, como manifestábamos el viernes pasado cuando conocimos los datos de inflación un poco por debajo de las expectativas de mercado, podría entonces alimentar la expectativa de que la Fed no incremente la tasa de interés, o más bien aumentar el escepticismo ante el marco actual de ajustes futuros anunciados por parte de la entidad. En América Latina, Petrobras la semana pasada publicaba sus resultados financieros. El mercado los tomaba de manera negativa, ascendiendo más del 1% los precios de la acción, pero nos parece relativamente positivo otros eventos dentro de estas publicaciones. Lo primero tiene que ver con su plan de inversiones de 17 billones para este año. Para que se haga una referencia, el plan de inversiones de Ecopetrol es de 3.5 billones, es decir, estamos hablando relativamente de la quinta parte del plan de inversiones de Petrobras, pero al mismo tiempo Petrobras financiará esto de dos maneras. Primero, desinversiones de 8 billones y segundo, una generación de caja de 27 billones. Para que se haga una idea, la generación de caja de Ecopetrol del último trimestre fue de cerca de 5 billones, 5.6, es decir, la generación de caja de Ecopetrol, a pesar de que tiene unos menores niveles de inversiones, muy parecida a la de Petrobras. Al mismo tiempo, Petrobras, al igual que el tema de Ecopetrol, ha venido anunciando una austeridad en el punto de vista de endeudamiento y dice que no tiene planeado nuevas emisiones para este año. Eventualmente hará algunas operaciones de refinanciamiento de la deuda actual por cerca de 13 billones en operaciones de refinanciamiento. Pasando a Perú, el Banco Central espera un muy buen dato de crecimiento para el mes de junio, 3.5%, ya por algo de mejora del sector constructor, además pues de lo que ha sido usual, temas de minería y sector pesquero. Con esto de junio, en teoría, el crecimiento de todo el segundo trimestre sería el similar al del anterior periodo, es decir, 2.1%. La semana pasada, el director del Banco Central de Perú había dicho que la economía estaba en un punto de inflexión, que estaba a puertas de entrar a la fase de recuperación económica. Esto también fue aprovechado por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien recientemente en una encuesta de opinión de voto mostraba que su imagen desfavorable ya era del 64%. Anunció que esperaba niveles de crecimiento del 2,5% para este año y que todo este tema del escándalo de corrupción relacionado a Odebrecht y adicionalmente los efectos negativos del fenómeno del niño costero habían reducido el crecimiento para este año cerca de 2%. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski anunció que el crecimiento de este año será 2,5% y que si no hubieran tenido estos problemas habría sido del 4,5%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, esta mañana observamos un mapa principalmente verde donde las acciones a nivel global se recuperan en parte de su fuerte caída presentada durante la semana anterior. La retórica entre los comentarios de Estados Unidos y Corea del Norte han disminuido y por esa razón pues los mercados han tratado de tomar nuevamente posiciones en activo de riesgo, aprovechando pues algunas oportunidades de compra de manera temporal. El índice Stoxx 600 entonces estaba ganando por primera vez en 4 días, donde prácticamente todos los sectores estaban avanzando en una valorización cercana al 0.60%. Las acciones que mejor se comportaban eran las de Asia y Australia, con avances cercanos al 0.90%. Los índices de Standard & Poor's, o el índice de Standard & Poor's y los índices en Estados Unidos ganaban cerca de 0.50% esta mañana y el índice de volatilidad VIX retrocedía después de haber alcanzado máximos de los últimos 9 meses. Sin embargo, pues hay que tener presente que el día de mañana, el 15 de agosto, se conmemora el fin de la ocupación de Japón a la península coreana, un evento que fue realizado al fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Les recuerdo que de manera tradicional en esta época se llevan varios desfiles militares y varias demostraciones pues de fuerza. El mercado va a estar muy bien atento de aquí a fin de mes. El 21 de agosto se pretende realizar varios ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y el 25 de agosto está programada la gran parada militar de Corea del Norte. Les recuerdo que de manera tradicional y el año anterior, de hecho, llamó mucho la atención
de prácticamente todo el mundo la muestra de las ojivas nucleares por parte de Corea del Norte. Por esa razón, pues aunque los ánimos estén bajando un poco en este día, pues no hay que obviar para nada estos eventos que se llevarán a cabo durante el mes. También pues Estados Unidos, como ya lo mencionó Daniel anteriormente, esta semana se llevarán a cabo varias publicaciones, entre ellos datos de ventas minoristas, datos de construcción y producción industrial. Les recuerdo datos importantes de inflación y empleo en el Reino Unido que darán más claridad de lo que ha venido ocurriendo con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En Estados Unidos ustedes pueden ver entonces un índice de futuros que en línea con nuestra estimación cayó después de haber roto esa zona de 2.475 puntos el pasado 9 de agosto. Por esa razón pues aún estamos en una zona de caídas. Esta mañana pues vemos el avance desde los 2.445 a 2.454 puntos para el índice de futuros de Standard & Poor's, lo que anticipa entonces una apertura alcista. Esta semana el mercado estará bien atento a publicación de datos de dos compañías gigantes de China, Alibaba y Tencent. Tencent es la compañía pues de internet más grande de el mundo y la compañía también de servicios celulares más grande del mundo, pero eso obviamente por esa cantidad de usuarios tan importante que tiene en China. Estas dos compañías pues han llamado la atención durante el último año, ya que el precio de sus acciones ha incrementado más de 60%. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues en contravía de lo que venía ocurriendo la semana anterior, estamos viendo un franco suizo perdiendo cerca de 0.88%, como les mencioné anteriormente. Algunos inversionistas pues ya estando un poco más tranquilos disminuyen esas posiciones de activos refugio y estaban entonces liquidando franco suizo para tomar algunas posiciones en activos de riesgo. También podemos ver una caída en el yen japonés de cerca de 0.39%. De manera general, en todas las monedas a nivel mundial, un dólar que le gana a las monedas fuertes, pero pierde contra las monedas emergentes. Estamos viendo esta mañana el peso argentino ganando cerca de 3%, impacto que habría sido generado por unas perspectivas de calificación. De esas hablará Daniel más adelante. En el mercado de crudo, pues simplemente recordarles que la semana anterior la Agencia Internacional de Energía había mostrado en contravía de lo que esperaba la OPEP, de pronto una disminución de la demanda mundial de crudo. Eso pues habría generado esa ruptura de la zona de los $48.50 el barril, ruptura que nos habría mostrado una nueva tendencia a la baja en los precios del crudo. Adicionalmente a este dato, pues ese reporte de la Agencia Internacional de Energía había mostrado que el cumplimiento de los acuerdos para limitar el bombeo hasta marzo del año 2018 habrían disminuido en cerca de 75%, principalmente por la falta de cumplimiento de países como Argelia, Irak y Emiratos Árabes Unidos. En contravía, pues estamos viendo aquí un leve repunto que trata de buscar la zona de los $49 el barril esta mañana, básicamente porque se acaba de dar a conocer que en Libia, uno de los pozos más importantes que está situado en el Sahara, pues está disminuyendo su producción en cerca de 30%, lo que es equivalente a cerca de 200.000 barriles diarios, y por esa razón en el mercado de intradía estamos viendo algo de recuperación en los precios del mismo. De todas maneras, para que el precio del crudo cambiara de tendencia, la zona de los $50 el barril debería ser superada nuevamente. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, ustedes están observando hoy un claro incremento frente a lo que fue el cierre del día viernes. Sin embargo, el viernes lo que tuvimos fue una relativa estabilidad en la parte baja
del rango de negociación de la última semana. Tasas de tesoros actualmente se negocian a niveles del 2.21-2.22. El viernes pasado alcanzaron a observarse niveles del 2.19, posterior a conocer esos datos de inflación un poco por debajo de lo esperado, pero también recuerden lo que hemos manifestado, el reforzamiento de la idea de que tal vez la FED tenga que hacer una pausa en esos incrementos de tasa. Por el momento, recuerden, mes de septiembre sería el anuncio del inicio del proceso de normalización del portafolio gestionado por la Reserva Federal. Esto supondría menos irrigación de liquidez o una reducción en la liquidez que tiene el sistema. Y por otro lado, todavía la FED defiende un nuevo incremento, el cual podría entonces ser para el mes de diciembre, algo que el mercado, como he mencionado insistentemente, no está, digamos, muy de acuerdo. Por otro lado, esta semana, como mencionaba también Agustín, algunos datos relevantes para tener en cuenta, como la publicación de las últimas minutas, donde pues es bien relevante teniendo en cuenta que en la última reunión de la Reserva Federal solo contamos con un comunicado de prensa de una página o 2 páginas. Queremos saber un poco más que se discutió al interior de la FED para confirmar eso que les hemos venido manifestando. También tenemos algunas actualizaciones de datos de crecimiento, sobre todo que tiene que ver con el segundo trimestre de la zona euro. Entonces veanlo más o menos así. Esta semana las cifras en Japón un poco más fuertes, eso refuerza la idea de incremento de tasas, pero en Estados Unidos dudas acerca de esa política monetaria futura. Con relación a lo que es el tema de América Latina, nos llamó mucho la atención una decisión de Fitch Ratings, primero porque redujo la calificación. Esto se parece a lo que había adoptado hace cerca de un mes Standard & Poor's con la deuda soberana de Chile. La idea detrás de esto es que el debilitamiento económico que ha sido prolongado y también los bajos precios de su principal producto de exportación, que es el cobre, ha afectado de manera sostenida sus finanzas públicas. Para hacernos una idea, de acuerdo a Fitch Ratings, la relación deuda-PIB de Chile pasará del 21% del 2016 al 25% en el 2017 y al 30% en el 2019. Este incremento es la razón por la cual Fitch tomó la decisión de bajar la calificación de A+ a A. Y Fitch se constituye al mismo tiempo en la firma calificadora que tiene el menor rating para riesgo soberano chileno en este nivel. Ustedes ven en la parte final de este texto, Standard & Poor's tiene una calificación de A+, ellos recientemente habían ajustado a ese nivel, era AA-, y para Moody's tiene calificación AA3, que es equivalente a un AA-, es decir que muy probablemente, ya habló Fitch, ya habló Standard & Poor's, lo que sigue es esperar la decisión de Moody's en esta parte. Hasta acá lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe de Colombia, comenzando obviamente recordándoles que hoy cifras de producción y ventas del comercio, donde pues sigue la debilidad, independiente que esperemos algunos una contracción más fuerte que otros. Y por otro lado, cifras de crecimiento el día de mañana, 11 de la mañana. Esto es bien relevante, expectativas de mercado muy similares a los que fue el anterior trimestre. El anterior trimestre el crecimiento fue del 1.1%, este trimestre el mercado espera 1.12, nuestro concepto va a ser del 1%. La diferencia no es sustancial, la lectura sigue siendo la misma, no hemos salido del peor momento, estamos ahí, aunque ya esperamos para este segundo semestre de año algo de mejores cifras. Y en este frente, el codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, dijo que con la sorpresa inflacionaria de la semana pasada, que fue muy baja, no solamente por temas de alimentos, como manifestábamos, sino también de la inflación sin alimentos, él veía que había más espacio para hacer ajustes en la tasa de interés. Hasta antes de conocer esa cifra, lo que se pensaba en el mercado era hacer un ajuste más, que era el del mes de agosto. Ahora lo que toca ver es cómo se va a estar moviendo las opiniones al interior de la Junta del Banco de la República. José Antonio Ocampo es un poco más heterodoxo y por eso estos pronunciamientos no son de extrañar, pero sí hay que tenerlos dentro del radar de aquí en adelante. Otro tema que anunció José Antonio Ocampo es que con esas cifras de inflación de julio él había enviado un mensaje a sus otros compañeros de la Junta diciendo que con esto él creía que la inflación iba a cerrar en el rango meta este año, algo pues que en el mercado no hay mucha confianza, pero que para él, debido a que esa debilidad económica, y aquí amarramos ya con el dato de crecimiento del día de mañana, dice va a ser un muy mal dato, y que con base en eso él dice que hay que continuar haciendo ajustes de política, o veía margen para hacer ajustes de política, incluso llegando a que la entidad, en vez de tener un posicionamiento neutral o buscando neutralidad en su tasa de interés, busque un sesgo expansivo de su política monetaria. Esto es bien relevante, hay que continuar haciendo seguimiento. Si bien es cierto, reconocemos que es el miembro tal vez un poco más heterodoxo dentro de la Junta, hay que continuar haciendo sondeo en los otros miembros de la entidad. Con relación a las decisiones que se habían anticipado en la última reunión del Banco de la República, una de ellas era
la actualización de la tasa de usura, se confirmó que ya no se va a hacer de manera trimestral, sino de manera mensual, y esto como un apoyo a la transmisión de la política monetaria, es decir, para que se refleje más rápidamente en las tasas de interés. Para el que no entiende cómo funciona esto, la tasa de usura se hace de manera trimestral y esa tasa de usura sirve como referencia para las tasas que se cobran en las tarjetas de crédito. Esa actualización rezagada en un momento de ciclo bajista de tasas de interés retrasa la transmisión cuando se hace más rápido, entonces eso se va a ver reflejado más rápidamente en esas tasas. El gremio bancario está un poco escéptico sobre esto, no es como muy dado a hacer esos recortes tan rápidamente, obviamente se entiende su interés, y por otro lado nos queda simplemente la duda de qué va a pasar cuando cambiemos de este ciclo bajista a un ciclo alcista, volveremos a la actualización trimestral o mantendremos este nuevo arreglo de manera mensual. Por otro lado, en datos de crecimiento, el día viernes se conocieron lo que es la cifra de obras civiles, crecimiento de 6.4%, pero esto hay que matizarlo, se debe a temas de construcción de acueductos, estadios, ojalá no sean elefantes blancos, sino y por el otro lado más bien tenemos crecimiento de obras de infraestructura vial con caídas 1.7%, y esto bien, eso es simplemente un llamado de atención para el gobierno de que no está funcionando su locomotora de construcción de 4G, y esto más aún con todo lo que ha venido ocurriendo con el escándalo de Odebrecht. Temas corporativos, simplemente cerramos con que Fabricato, debido a la difícil situación económica, bajas ventas, contrabandos, ha aumentado sus inventarios, suspende operaciones industriales por 16 días. La acción en este momento está bajando cerca de un 6%. Recuerden que el mercado ha asumido que los valores para Fabricato, o lo que genera valor a Fabricato, son los negocios diferentes al tema textil, es decir, un tema inmobiliario pendiente que se tiene. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. Iniciamos la semana con la variación semanal de la jornada de la semana anterior frente al índice Colcap. Vamos a ver cómo fue una semana relativamente negativa. Casi todas las acciones se mantuvieron dentro del terreno negativo, con caídas de más del 4%, y tan solo 4 de las acciones que componen el índice accionario tuvieron un avance positivo. Vemos que dentro del terreno positivo la acción de Celsia tuvo una variación del 1,48%, lo que obedece a los recientes movimientos al alza y las sucesivas explosiones de volatilidad que veremos posteriormente dentro de la gráfica, y que han llevado la acción entonces a niveles que no hemos visto desde el 2014, cercano entonces a los 5.000 pesos. La segunda acción que tuvo una variación positiva fue Nutresa, avanzando un 0,82%, que obedece entonces al ataque que vemos a ese nivel de los 27.000 pesos, y que se estaría encaminando entonces a nuestro precio objetivo de los 28.000 pesos. En el terreno negativo, la caída más fuerte la registró Canacol, con una caída del 6,17%, que retrocede entonces después de haber llegado cercano al nivel de los 11.000 pesos, y que ahora se ubica cercano al soporte técnico de los 10.000 pesos. Y en segundo lugar estaría con Concreto, con una variación del 4,65% a la baja, borrando un poco las ganancias que había traído la acción, y que lideraba entonces ganancias durante las últimas 2 semanas, y que ubica entonces la acción por debajo de uno de los primeros niveles objetivos. Pasando ahora con las noticias corporativas, la primera de ellas tiene relación con Canacol. Se dio a conocer una actualización operacional relacionada con el pozo Pico Plata 1, donde luego de las sucesivas pruebas en compañía con su socio ConocoPhillips en Colombia, se dio un resultado de 19 a 120 barriles de crudo por día, donde no se evidenció entonces agua dentro de la formación, lo cual es una señal positiva, y se está evaluando entonces la información, y continuarán entonces con las demás pruebas en los otros 4 bloques donde Canacol tiene participación dentro de la zona que está ubicada dentro de las cuencas del Valle Medio y Superior del Magdalena.
Pasando ahora con Cementos Argos, en la jornada del viernes al cierre de mercado tuvimos la entrega de resultados para el segundo trimestre del 2017, donde en primera instancia vamos a dar una lectura neutral con un ligero sesgo positivo. Como vemos, los buenos resultados en Estados Unidos y en el Caribe compensaron un poco el difícil panorama que está sufriendo la compañía aquí en Colombia. Para el primer semestre, el 73% de los ingresos fueron generados por fuera del país y vamos a ver cómo los ingresos consolidados ascendieron a casi 2.1 billones de pesos con una disminución del 1,6%, donde Estados Unidos fue el principal mercado en términos de ingresos, aportando con un 54%, y Colombia afectaría estos efectos, estos ingresos consolidados por menores precios dentro del cemento, pero lo que llama la atención en Cementos Argos, a diferencia de lo que vimos en Cemex, es que los volúmenes en Colombia sí aumentaron y lo que afectó entonces estos ingresos fue vía precio y no vía cantidad. La regional de Estados Unidos tuvo un aumento del 8,6% en los ingresos debido a la buena dinámica y vemos que la regional de Centroamérica y el Caribe tuvo una variación positiva también del 2,6%. Aunque vemos que el EBITDA cae un 15,9%, vemos que estaría afectado por lo que ya mencioné anteriormente, las operaciones en Colombia, pero que fue ligeramente compensado por el margen EBITDA que se registró en Estados Unidos, que se ubicó en un 16,7% y sería la cifra máxima reportada dentro de este segmento para un segundo trimestre. Se observa un aumento del 3,3% en los gastos no recurrentes por indemnizaciones y pensiones anticipadas pagadas en Colombia y tendríamos como un resultado neto 48.000 millones, que a pesar de ser un 74% por debajo de la utilidad neta registrada en el segundo trimestre del 2016, es un resultado positivo que no veíamos desde finales del 2016, dado que en el primer trimestre de este año veíamos entonces un resultado neto negativo, por lo cual vemos que los resultados han mejorado. La diversidad geográfica que tiene Cementos Argos lo está blindando un poco de este panorama macroeconómico difícil en Colombia y es lo que lo hace diferente frente a sus competidores y específicamente frente a Cemex. Como vemos, los resultados son positivos. Por ahora se mantiene la perspectiva para el segundo semestre, al igual que dentro del sector, que los ingresos en Colombia comiencen a mejorar una vez se activen lo que son las obras de infraestructura de 4G, que podría entonces incrementar la demanda de cemento y en el caso de Cementos Argos aumentar y digamos que ir en línea con lo que son los ingresos en Estados Unidos y Centroamérica. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap cerró sobre los 1.463 puntos. Continúa con este movimiento a la baja y recordamos que se ubica cerca de los 1.460 puntos, que sería un primer nivel de soporte que podría ejercer cierta resistencia para el índice, pero que realmente el nivel a tener en cuenta serían los 1.450 puntos, que ya hemos recordado como uno de los niveles de congestión más importantes para el índice. Pasando ahora con el análisis de la acción de Celsia, como lo mencionaba anteriormente, en la jornada del viernes y la semana anterior tuvo uno de los mejores desempeños, con sucesivas explosiones de volatilidad que llevaron la acción a una valorización de más de un 20% desde la señal de cambio de tendencia positiva y que lo llevaría entonces cercano a nuestro primer precio objetivo, que estaría sobre los 5.200, que está dado por los niveles de Fibonacci. Y finalmente la acción de Corfi colombiana cerró sobre los 28.560 pesos. Como vemos, está presentando un ligero descanso de ese movimiento al alza que registraba desde finales de junio y no ha logrado entonces sobrepasar la resistencia técnica de los 29.000 pesos, por lo cual se mantiene estable y debemos seguir monitoreando entonces este nivel al alza para confirmar entonces el movimiento a seguir al alza.
El peso colombiano el día viernes fue atacada la zona de soporte planteada anteriormente en el nivel de 2.990 pesos, zona que denota un nuevo cambio de tendencia a la baja y nos vuelve a poner entonces a la vista la zona importante de los 2.950 pesos por dólar. Les recuerdo que en la parte alta, una zona bien importante que debería ser superada para un cambio de tendencia, inicialmente es la zona de los 2.997, 3.000 pesos y más adelante los 3.012 pesos. Para el día de hoy, posiciones cortas ideales sobre los 2.970 si fueran por encima de los 2.970 si llegara a ser visitada, con objetivo intradiario sobre los 2.955 pesos. En el mercado de títulos de deuda pública, simplemente recordarles que desde hace un par de jornadas se venía comentando la ideal fortaleza o la zona de fortaleza importante para tomar algo de posiciones largas en ese rango cercano por encima de la zona del 6,50%. Esta zona pues ha sido confirmada por los indicadores de bandas de explosiones de volatilidad desde el pasado 9 de agosto, zona ideal de toma de posiciones largas sobre las 6,46%. Simplemente ahora pues ver cómo la tendencia podría entonces continuar en los siguientes días. De hecho, en esta mañana ustedes pueden ver se está atacando la zona de mínimos que fue visitada el pasado 10 de agosto, pero quería llamar la atención sobre una zona de congestión que se habría presentado entre el 19 y el 24 de julio sobre la zona del 6,32 a 6,35%, donde algunos operadores podrían empezar a tomar algo de utilidad. Zona de riesgo, pues si el la tasa de interés llegara a operarse y a consolidarse por arriba del 6,45%. Eso es todo entonces por el comité, por el día de hoy. Gracias por asistir.